Ya, entonces, simplemente como para introducir, hoy lo que vamos a ver es método de coeficientes indeterminados, ¿ok? Pero antes, bueno, primero voy a pasar a las preguntas. Entonces, la pregunta que había de Denise, o sea, Denise pregunta si, sobre el problema de contorno y el problema de la no unicidad, ¿sí? Entonces, antes de esto, ¿sí? Voy a pasar a las preguntas. Entonces, eh, una observación antes del inicio de la clase. Entonces, la observación es que el teorema de existencia unicidad aplica para problema de valor inicial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la estructura de un problema de valor inicial? Es una EDO, ¿sí? Una EDO, más, digámoslo así, una EDO de segundo orden en este caso, más dos condiciones sobre la incógnita. ¿Ok? Esas dos condiciones tienen que ver con una EDO con el hecho de que la EDO es de orden 2. ¿Ya? Entonces aquí, claro, quizá aquí yo debería haber sido un poco más ordenado. Y bueno, lo vimos ayer un poquito. Cuando uno resuelve una EDO de segundo orden, estoy siempre... Profe, Porcia no se ve la tablet. Eso, no está streameando la tablet. No sé estoy si dando, eso. estoy dando un jugo horrible. Ya, esto quedó grabado. Ya, déjenme, efectivamente, olvidé... Disculpe, ¿eh? Es muy temprano en la mañana. Mañana... Ya, disculpen, voy a parar esto para... Ya, entonces disculpen, estaba sin grabar. Entonces ahora voy a pasar a explicar lo del teorema de existencia de unicidad y el problema del contorno. ¿Ya? Ya, entonces, ya, como les decía, el teorema de existencia de unicidad aplica para ecuaciones de esta estructura, de un problema de valor inicial. Entonces vamos a tener una EDO, por un lado, de orden 2, porque estamos en esta parte de la materia, y tenemos dos condiciones sobre la incógnita. Entonces, para un problema de valor inicial, esas dos condiciones son una condición, digamos, una EDO de orden 2 con incógnita Y, ¿sí? Aquí la incógnita es Y, ¿ya? Y entonces aquí las condiciones sobre la incógnita van a ser I en X0 e I' en X0. ¿Ya? Estas dos cosas van a ser datos. ¿Ya? Entonces fíjense, es una condición sobre la incógnita en un punto donde está definida la ecuación y su derivada. ¿Ya? Entonces posición inicial, si uno piensa de que X la variable temporal, entonces y X0 es 0, típicamente, entonces tengo posición inicial y velocidad inicial del sistema. ¿Ok? Para ese tipo de ecuación, yo tengo existencia de unicidad de solución. Hay una única solución que resuelve la EDO satisfaciendo estas condiciones iniciales. ¿Ya? Por eso se llama problema de valor inicial. Aunque, ¿cierto? Se aplica a otro tipo de problema en la que la variable independiente no es el tiempo. ¿Ya? Pero típicamente sí. ¿Ya? De ahí recibe su nombre. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuál es como el metateorema aquí que está detrás de esto? Es que, y fue algo que terminé hablando la semana, o sea, en la clase pasada, relacionado al método de variación de parámetros, pero se aplica a toda EDO lineal de orden 2. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Toda solución, ¿sí? De esta EDO que está aquí, de la EDO general, ¿sí? Toda solución tiene la forma Y de X igual C1 por I1 más C2 de X, ¿cierto? Más C2 por I2 de X más I particular, donde esta y esta son soluciones de la EDO homogénea, ¿sí? Y esta es una solución particular cuando la EDO no es homogénea, ¿ya? Entonces, en el esquema de resolución de una EDO, que es lo que uno hace, ¿ya? Primero encuentra las soluciones de la homogénea, ¿ya?
Después que encuentra un conjunto fundamental de soluciones, dos soluciones linealmente independientes. ¿Ya? Ahí es donde está la clave. Segundo, encuentra una solución particular. Ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo hacerlo con la clase de ayer, o la última clase antes del paro, a través del método de variación de parámetros. Hoy día vamos a ver otro método. ¿Ok? Ya. Y esto es lo que uno llama solución general de la EDO. Esto es lo que uno llama solución general de la EDO. Ojo, de la EDO. Pero una vez que uno ya tiene una solución general de la EDO, entonces yo puedo encontrar la única solución del problema de valor inicial imponiendo estas dos condiciones en esta fórmula. ¿Ok? Ya, entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué para el caso ¿por qué para el caso de un problema de valor inicial esto me da una única solución? Yo lo voy a explicar ahora. ¿Ya? Ya, entonces aquí, déjeme para completar, para que quede escrito, donde en esta fórmula, ¿cierto? I1 y 2 son el conjunto fundamental de la EDO homogénea. Y esta que está aquí, la IP, es solución particular. ¿Cierto? Que se encuentra a través del método de variación de parámetros que vimos ayer. Esta es la última, claro, esto es lo que expliqué ayer. El método de variación de parámetros, ¿ok? Es lo que vimos ayer. Ya, después voy a volver a eso. Ya, entonces le explico por qué la única solución. ¿Qué es lo que hace uno? Uno impone las condiciones. Estas dos cosas van a ser datos, ¿cierto? Entonces llamémosle, voy a pasar acá. Entonces, los datos van a ser I en X0 igual, no sé, cualquier número, digamos. Voy a ponerle alfa y beta. Y prima en X0 igual beta con alfa y beta datos. Números. ¿Sí? Ya, y entonces uno impone las condiciones en esta forma general. Esto lo voy a conocer, esto lo voy a conocer, y esto lo voy a conocer. Lo que no conozco son C1 y C2. Siempre las constantes indeterminadas acompañan a las soluciones de la homogénea. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando yo reemplazo, reemplazo aquí X0. ¿Ya? Entonces voy a tener C1 de I en X0, de I1 en X0, más C2 y 2 en X0, más I particular en X0, igual alfa. Fíjense, esto que está aquí es I en X0. Entonces estoy imponiendo la condición inicial. ¿Ya? Me queda eso. Y después tengo que derivar este bicho que está aquí, pero no es tan difícil porque C1 y C2 son constantes, entonces derivo eso y derivo eso, porque es también una función de X, por supuesto. ¿Ok? Ok, y entonces, al reemplazar ahora esta segunda condición, la condición de velocidad inicial, voy a tener que C1 de I1' de X0 más C2 por I2' de X0 más I particular prima de X0 es igual a beta. ¿Ya? ¿Y quiénes son mis incógnitas aquí? C1 y C2. ¿Ya? Voy a pasar este al otro lado, restando. Entonces me va a quedar así. ¿Ya? Esto es conocido. Todo esto es conocido. Todo esto es conocido. Esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido. Lo único que es desconocido son lo que están en la C1 y C2 que están en café. Pero este sistema de ecuaciones, ustedes aprendieron eso en su curso de álgebra lineal, ¿sí? Este sistema de ecuaciones se puede ver como una ecuación matricial, en donde la matriz de datos está dada por I1 en X0, I2 en X0, I1' en X0, I2' en X0. Entonces esto, háganlo, o métanle mano, esto se puede escribir así: I1 de X0, I2 de X0, I1' de X0, I2' de X0, por alfa beta, perdón, por C1, C2, que son la incógnita, igual este lado derecho, que son datos. Esto y esto. ¿Ya? Entonces queda alfa menos IP de X0
beta menos IP de x0. Entonces, en un ejercicio concreto, esto es un número conocido, 3, este es un número conocido, pi, este es un número conocido, 0, este es un número conocido, 1, este es un número conocido, 5, y este es un número conocido, 20.000. Cualquier número, ¿ya? Depende del problema. Y este sistema matricial siempre se puede resolver, porque esta matriz es invertible. ¿Y por qué invertible? Porque el determinante de esta matriz es distinto de 0. ¿Y por qué el determinante de esta matriz es 0? Porque el determinante de esta matriz es exactamente el Wronskiano, de dos soluciones linealmente independientes. Entonces este sistema tiene una única solución C1 y C2. Tengo dos únicos números C1 y C2, de manera que este sistema de números, ya no hay ecuación diferencial, tiene solución. Entonces la unicidad de esas C1 y C2, ¿sí?, de este sistema de números, de ecuaciones de números, implica la unicidad de este problema que está aquí. ¿Ok? Por eso el problema de valor inicial tiene única solución, y está todo dado por fíjense cómo la homogénea hace toda la pega. La homogénea hace toda la pega, la I1 y la I2. Por eso es súper importante obtener un conjunto fundamental. Por eso siempre, eso grábenselo en la cabeza, siempre se ataca el problema homogéneo primero. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en un problema de contorno? ¿Ya? En un problema de contorno yo voy a tener una EDO de segundo orden. ¿Ya? Problema de contorno. Más dos condiciones sobre la incógnita, pero en dos puntos distintos. Por ejemplo, y segunda, es el ejemplo que di ayer, y segunda más i igual 0, y en 0 igual 0, y en pi igual 0. ¿Ya? Entonces estoy dando, fíjense la diferencia. Aquí estoy dando sobre la incógnita y sin derivar, ¿ya? Pero evaluaban dos puntos distintos. ¿Ok? Evaluaban dos puntos distintos. En cambio aquí la evalúan dos puntos en el mismo punto. La función y su derivada. ¿Ok? Aquí estoy dándola en dos puntos distintos. Ya, entonces la solución general, bueno, está homogénea. Esta ya es partido homogénea. ¿Sí? La solución general, en este caso, I de x va a ser C1 por I1 de x más C2 por I2 de x. ¿Sí? Y entonces yo puedo tratar de resolver este sistema claro, conjunto fundamental de soluciones aquí es coseno de x, seno de x. Estas dos funciones, esta va a ser mi I1 y esta va a ser mi I2. ¿Ok? Estas dos cosas son LI. Son linealmente independientes. Como funcione. Entonces yo reemplazo coseno, esto es solución, seno es solución, y entonces la solución general se escribe así. ¿Ya? Y ahora impongo estas condiciones. Entonces, al imponer estas condiciones, yo llego a un sistema de ecuaciones. Llego a C1 por coseno de 0, impongo primero esta condición. ¿Ya? C1 por coseno de 0, que es 1, más C2 por seno de 0, que es 0, igual 0. ¿Sí? Aquí reemplacé, el lado izquierdo es esto, reemplazado en x igual 0, y este 0 corresponde a ese 0 que está ahí. Y ahora voy a reemplazar esta condición. Entonces, C1 por coseno de pi, C1 por coseno de pi, que es menos 1, más C2 por seno de pi, que es 0. Igual 0, donde este 0 que está aquí corresponde a ese 0 que está ahí. ¿Se fijan? Y ahí fíjense que estas dos ecuaciones me dicen lo mismo. Me dicen C1 es 0 y C2 queda libre. ¿Sí?
pierdo aquí en la resolución de este sistema, son condiciones sobre dos puntos distintos, y son condiciones sobre solamente la función, pierdo la invertibilidad de esta matriz cuando yo quiero despejar C1 y C2 nomás. ¿Se fijan? Y entonces aquí lo único que obtengo de esta ecuación, lo único que obtengo es que C1 es 0 y C2 está libre. Por lo tanto, las soluciones de este problema de contorno tienen esta forma. Y de x es una constante indeterminada por seno de x. Entonces, por eso, bueno, cuando C es 0 es solución. Fíjense que 0 es solución, satisface la IDO y satisface las condiciones de contorno. Pero cualquier múltiplo de seno, positivo o negativo, también satisface este problema de contorno. Entonces no hay unicidad. Y aquí no tengo a la mano un problema donde también puede suceder que no haya existencia. No hay ni una solución de la IDO. ¿Ok? Entonces fíjense cómo se traspasa la responsabilidad de la unicidad, digamos, se traspasa a un sistema álgebra, un sistema lineal, de ecuaciones lineales, álgebra 2. ¿Sí? Por eso el requisito del curso. Digamos. ¿Ok? Ya, ¿qué es lo que echa a perder la unicidad? Que estoy evaluando en dos puntos distintos. En 0 y en pi. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Y hay que aprender a reconocerlo también. ¿Preguntas? Profe, Sí. una pregunta. Ayer yo estaba tratando de hacer la guía y no caché, ese C1 y C2 aparecen cuando uno integra y saca B por el método de Abel, o sea, porque no cacho de dónde salen, porque No, usted lo había hecho en una clase también sí, ese primer sí. No, uno lo que tiene que hacer es ejercicio, que, y cuando hizo el método de Abel, cuando sacó B, ignoró las dos constantes que se integran ahí. sí, porque en Cuando se ese, integra. sí, lo que yo también expliqué ahí es que uno puede arrastrar esas constantes si quiere, pero todas esas constantes van a ser absorbidas por esta de acá. Cuando uno hace el método de Abel, tiene esta, Ah, sí que, uno la conoce. sí, pues, porque usted lo hacía y aparecía un alfa y una beta porque era una combinación lineal en realidad. Sí, Entonces, eso sería mi C1 y C2. exacto, como que se juntan y las Ah, pasáis a ya, nombrar. ya, ya cacho. Entonces ahora, tomen atención, dejen los celulares al lado, miren aquí la pantalla, miren aquí. Toda solución de una EDO de segundo orden, homogénea o no homogénea, pongámoslo en general. Chao, no hablemos de condiciones ni de contorno, ni de borde, ni iniciales, nada. Solamente la EDO. Toda EDO de segundo orden, las soluciones se escriben de esta manera, como una combinación lineal de las soluciones de la homogénea, más una particular. Toda se escribe así. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Entonces, es por etapa. Si uno va a resolver una EDO, primero mira la homogénea. ¿Ya? Véanlo como una receta. Primero se resuelve la homogénea. Una vez que se resuelve la homogénea, se encuentra una particular, ¿sí? Usando el método de variación de parámetros que vimos ayer, o el método que voy a explicar hoy. ¿Ok? Entonces, una vez que se sabe estas dos, se sabe esta. ¿Ok? Y después, para armar la solución general, se pone una C1 por I1, solución de la homogénea, más C2 por I2, también solución de la homogénea, más la particular solita, sin C. ¿Ok? Y después una vez que se tiene la solución general de la EDO, uno quiere atacar un problema, por ejemplo, de valor inicial o de contorno, ¿sí? Uno encuentra estas constantes indeterminadas en la fórmula general, en la solución general, y poniendo esas condiciones. Entonces yo les digo, para un problema de valor inicial, esas C1 y C2 siempre existen y son únicas. Para un problema de contorno, no siempre existen las C1 y C2 y no siempre son únicas. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Entonces ustedes arman la EDO así. ¿Ya? Entonces ustedes encuentran el conjunto fundamental, esa la dejan guardadita, después la ocupan para encontrar una solución particular, y después arman la solución de esta manera. Ustedes dicen, tengo que poner esta aquí y esta aquí. Estas tres cosas. Tengo que poner C1 por I1, más C2 por I2, más I particular.
¿Ok? Eso es lo importante. ¿Ok? Y lo que tú acabas de mencionar sobre la absorción de constante, ayuda mucho. O sea, uno mira, cuando uno mira las pruebas, uno se da cuenta al tiro que cuando se entiende el método más que aprenderse la fórmula. Porque cuando uno aprende la fórmula y no tiene conciencia de que de repente se absorben las constantes, entonces quedan unos corchos horribles. Queda una fórmula gigante y uno dice, bueno, pero aquí esto se podría Entonces, todo haber profe, factorizado. ¿Sí? sí, entonces da lo mismo en realidad si yo pesco o no las constantes, porque al fin y al cabo cuando yo haga el problema de valor inicial voy a hacer una combinación lineal y voy a tener mi C1 y C2 igual, Claro, ahora ¿cierto? sí, sí. Ahora lo que yo veo muchas veces es que los y las estudiantes como que arrastran todas las constantes y al final en la fórmula general hay como 4 constantes indeterminadas. Y resuelven el sistema y lo van a encontrar, porque hay una solución única, digamos, en un problema de valor inicial. Pero no toman en cuenta la construcción de la solución. Entonces, no pueden quedar más de 2 constantes indeterminadas en una solución general, en una fórmula general para una ecuación de orden 2. ¿Ah? De orden 2. Si es de orden 3, van a quedar 3, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando empiezan a quedar demasiadas constantes indeterminadas, tienen que decir, oye, a ver, hay algo raro aquí. Algo no estoy tomando en cuenta. ¿Ok? Ya, vamos al método. ¿Eso aclaró la duda, Denise? Sí, profe, ahora sí. Ya. Gracias. Ok, entonces, bueno, vamos por el método de coeficiente indeterminado hoy. ¿Tiene alguna pregunta antes de seguir? Ya voy a seguir. Bueno, esta página ya no va. Esta era la 1 de hoy. Esta era la 2 de hoy. Esta era la 3 de hoy. Y ahora sí. Coeficiente indeterminado. Ya, entonces este método de coeficiente indeterminado, ¿para qué sirve? Digámoslo así primero. ¿Para qué? Esto es para encontrar solución particular de una EDO no homogénea, ¿ok? No homogénea. Ya, en términos en términos de la discusión anterior, es para encontrar esta. ¿Ok? Ya, es un método, yo lo encuentro un poco elegante, ¿eh? Pero muy efectivo y es mucho más simple que el método de variación de parámetros, porque si uno mira un poquito la fórmula del método de variación de parámetros que vimos ayer, ¿cierto? Son unos corchos más o menos feos, ¿sí? Hay que integrar y hay un revoltijo de fórmula usando las soluciones fundamentales, el lado derecho, el Wronskiano, etcétera, etcétera. Pero, bueno, voy a explicar aquí las diferencias. Entonces en la práctica, ¿ya? Entonces para solución particular, para encontrar soluciones particulares de una EDO no homogénea. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, es un método alternativo al de variación de parámetros, que el que vimos ayer. ¿Ya? Es otro método. ¿Ya? Ya, la ventaja, entonces, como es un método alternativo, tiene ventaja y desventaja, ¿cierto? Entonces, la ventaja es que es mucho más simple. Y, digámoslo así, hasta intuitivo. Voy a explicarlo. Ya, ¿cuál es la desventaja? Tiene varias desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Es que primero, tiene 2 desventajas en términos de aplicación. Primero, la EDO homogénea asociada debe
ser de coeficiente constante. ¿Ya? El método de variación de parámetros no pide que los coeficientes sean constantes, pueden ser variables, la P y la Q, puede ser P de X, Q de X. En este caso tienen que ser constantes. ¿Ya? Entonces, primera desventaja. Y la segunda desventaja es que el lado derecho es lo que yo llamo el R, ¿cierto? Estoy pensando que la EDO es de la forma I' más P por I' más Q por I igual R, ¿cierto? Entonces, primero, P y Q tienen que ser constantes, tienen que ser números, S y S tienen que ser números, fijos, no dependen de X. Y lo segundo es que el lado derecho R puede ser, polinomio, seno, coseno y exponenciales. Y productos y combinaciones lineales de ellos. Productos y combinaciones lineales de estos tres tipos. ¿Ya? Entonces, polinomio, trigonométrica seno coseno, ¿eh? Y exponenciales, producto de eso, o sea, un polinomio por un exponencial, o un exponencial por un seno coseno, o un seno coseno un polinomio, o todos revueltos, ¿sí? Y combinaciones lineales de eso, sumas de esas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, si aparece un logaritmo aquí, estamos fritos, no sirve el método. Si aparece una secante, uno dice, oye, pero secante, ¿qué es lo que es secante? 1 sobre coseno. Tampoco sirve. ¿Ya? O si aparece una función racional, por ejemplo, 1 partido por x. ¿Ya? Polinomio, cuando digo polinomio, son polinomios de exponente positivo y entero. ¿Ya? O sea, si aparece raíz de x aquí, estamos fritos también, no se puede aplicar. Entonces, bien restrictivo, pero bien choro. Lo voy a pasar a explicar. ¿Ya? Entonces, resumiendo, lo que voy a explicar es un método alternativo para encontrar una solución particular de una EDO no homogénea, alternativo al método de variación de parámetros, que es simple, más o menos intuitivo, pero que tiene estas dos restricciones en la estructura de la EDO. Son EDO bien particulares, en cierto sentido. Ninguna de estas restricciones aparece en el método de variación de parámetros que vimos ayer. ¿Ya? Pero eso no significa que siempre vamos a poder resolver, porque puede que las integrales que aparezcan en el método, fíjense, para encontrar la solución particular en el método de variación de parámetros, tenemos que escribir B1 por I1 más B2 por I2, donde B1 y B2 tienen esta fórmula, donde aparece el R, el lado derecho. ¿Ya? Pero esta puede quedar una integral horrible, exponencial de x cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces vamos al método. ¿Cuál es la idea? Ya, entonces como tengo poco tiempo ya, me quedan, no sé, media hora, voy a ir directo a un ejemplo. ¿Ya? Voy a ir directo a un ejemplo. Déjenme mirar aquí. Ya, uno no tan pesado, que si no estarán haciendo... Ya, una bien simple. Ya. Ya, no sé cómo... Ya. Entonces, vamos a ver la aplicación del método. Veamos un ejemplo. O a través de un ejemplo. ¿Ya? Entonces, digamos que el ejemplo es, encuentre la solución general de la EDO y segunda más y prima más y igual x cuadrado más x más 2. ¿Ok? Ya, fíjense. Esta EDO tiene coeficientes constantes. El que acompaña al I' es 1, el que acompaña I es 1. P y Q son constantes. Entonces, check, cumple esto. Y el lado derecho es un polinomio, x cuadrado más x más 2. ¿Sí? Es un polinomio. Entonces, check, aplica el método.
¿Ya? Y yo puedo resolver esta IDO, encontrar la solución general, usando el método de variación de parámetros, ¿sí? Entonces, digámoslo así, uno se puede usar el método de variación de parámetros. ¿Ya? Entonces, hacerlo. Tarea para usted. Para que vean, tienen que llegar a la misma solución general que voy a llegar yo ahora. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, coeficiente indeterminado. Y aquí paso a explicar el nombre. Ya, voy a ir directo a encontrar la solución particular, ¿sí? Mi consejo general es, sea como sea que vayan a resolver la EDO, encuentren primero la homogénea. Voy a saltarme ese paso esta vez en virtud del tiempo, ¿ok? Voy a ir directo a la solución particular. Ya, entonces, ¿cuál es la idea del método de coeficientes indeterminados? Uno dice, mira, esta ecuación el lineal tiene coeficientes constantes. El lineal, coeficiente constante. Por lo tanto, si yo reemplazo, es como una adivinanza. Este método, por eso yo no lo encuentro tan elegante, porque básicamente dice, voy a achuntarle a la solución. ¿Ya? Entonces, para achuntarle a la solución tengo que mirar el lado derecho. ¿Ya? Entonces, como aquí al lado derecho aparece un polinomio, ¿sí? De grado 2, yo debería reemplazar un polinomio de grado 2 como solución. ¿Ya? ¿Por qué? Es natural, porque si yo tomo un polinomio de grado 2 y lo derivo una vez, lo derivo dos veces y lo sumo todo, lo que me va a quedar es un polinomio de grado 2. Y después lo único que hago es igualar coeficiente a coeficiente. ¿Se entiende? Por eso es importante que los coeficientes sean constantes, porque no cambia la naturaleza de la función que yo estoy reemplazando. Por ejemplo, si aquí hubiese un exponencial, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, voy a probar a la chunte, digámoslo así, una solución de tipo exponencial. ¿Por qué? Porque si yo derivo la exponencial y derivo dos veces la exponencial, aquí puede haber un factor alfa de e a la alfa x, lo que me va a quedar va a ser sumas de exponenciales. Entonces yo hago simplemente un igual o coeficiente al lado izquierdo y al lado derecho. Nuevamente, como los coeficientes son constantes, la naturaleza de la función que voy a reemplazar no cambia si yo la derivo. Y lo mismo pasa con las funciones trigonométricas. Si aquí yo tuviera seno de 3x más coseno de 5x, entonces yo digo, bueno, voy a probar con una solución de tipo combinación lineal de seno y coseno. ¿Por qué? Porque al derivar una y dos veces no cambia la naturaleza de la función, por lo que voy a poder igualar coeficientes. ¿Ya? Entonces, por eso el nombre. ¿Ya? Yo voy a volver al ejercicio original. ¿Ah? Yo voy a tener un lado derecho, ¿cierto? Que era x cuadrado más x más 2, ¿cierto? El lado derecho me dice, oye, busca una solución de esta forma, pero, ¿cierto? Como es una ecuación, yo no sé de buena primera no sé cómo es la solución, entonces le pongo unos coeficientes que voy a determinar, por eso se llama método de coeficiente indeterminado. Entonces yo tengo un molde, ¿sí? Si, por ejemplo, en la segunda derivada estuviera acompañado por un número, ¿tendría que despejarlo? Sí, hay que normalizar. Siempre normalizar. Sí, ese es el consejo general, normalizar. Ya, gracias. Entonces, el lado derecho me dice, prueba con este molde, pero ese molde necesita coeficiente que yo necesito determinar, que yo voy a determinar después. ¿Ok? Y entonces, fíjense por qué, si yo pongo aquí un logaritmo, la cosa no funciona, porque yo digo, bueno, probemos una solución de tipo logaritmo. Pero una vez que yo derivo el logaritmo, me queda 1 partido por x, que es una función de distinta naturaleza que el logaritmo. No voy a poder hacer nunca el matching. Nunca voy a poder hacer la comparación de coeficientes. O si pongo, no sé, secante. Uy, se me olvidó la derivada de secante. ¿Cuánto es la derivada de secante?
es tangente por secante o algo así, ¿no? Aparece una tangente. Nunca voy a poder hacer el matching. Nunca voy a poder hacer la comparación entre el lado izquierdo y el lado derecho. Pero en cambio, si yo tengo polinomio, seno, coseno, exponenciales y producto y combinaciones lineales de eso, no salgo de ese mundo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, un poco restrictivo el método. Ya, entonces vamos. ¿Ya? Voy al método. Entonces, x cuadrado más x más 2. Ya, entonces, el coeficiente indeterminado me dice, el lado derecho me dice cómo tiene que ser la forma de la solución, más o menos, y después reemplazo. Simplemente, ¿sí? Entonces, digámoslo así, el lado derecho ese, ¿sí? Sugiere, ¿está bien escrito? ¿Sugiere? ¿O es con una U? O sugiere, ya bueno, sugiere. Y ahí me corrigen si hay una U o no. Sugiere una solución particular de la forma ax cuadrado, digamos ip de x, ax cuadrado más bx más c, con a, b, c, coeficiente indeterminado. De ahí el nombre del método. ¿Ok? Entonces yo voy, y por eso digo que es poco elegante, y care palo, reemplazo esto ahí, ahí y ahí. ¿Ok? Ya, entonces, y particular, voy a borrar el P, para no estar escribiendo tanto. Y de x va a ser, es ax cuadrado más bx más c. Entonces, y prima de x es 2ax más b, e y segunda de x es 2a. Y eso lo reemplazo, recuerden que la EDO era y segunda más y prima más y igual x cuadrado más x más 2. ¿Sí? Ok, entonces reemplazo este gallo aquí, este aquí y ese ahí. Entonces lo que me queda es 2a, que sería esta, más 2ax más b, más ax cuadrado más bx más c. Y eso tiene que ser igual al lado derecho. Tiene que ser igual a x cuadrado más x más 2. ¿Sí? Entonces, en resumen, esto, entonces el lado derecho sugiere. Lado derecho sugiere. Escribo la forma general. Reemplazo. Entonces esto lo reemplazo ahí. Y lo igualo al lado derecho. ¿Ok? Y entonces ahora queda una igualdad de polinomios, fíjense aquí. Entonces yo tengo de aquí, ordeno un poquito, me queda ax cuadrado más todo lo que tenga x, que es bx y 2ax. Más 2a más bx, ¿cierto? Ese ya lo ocupé, ese ya lo ocupé, y el resto me queda más 2a más b más c. Eso tiene que ser igual a x cuadrado más x más 2. Entonces tengo polinomio igual a otro polinomio con coeficientes que no conozco, igual a un polinomio con coeficientes que conozco. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Cuando los coeficientes son iguales. Excelente. Entonces ahora igual a coeficiente. Entonces me queda el coeficiente que acompaña a x cuadrado tiene que ser igual a ambos lados. Entonces de aquí saco que a tiene que ser igual a 1. Después, el coeficiente que acompaña a x tiene que ser igual al del otro lado. Entonces de aquí saco que 2a más b tiene que ser igual a 1. Y finalmente el coeficiente que acompaña a x a la 0 tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a x a la 0 al otro lado. Entonces me queda 2a más b más c igual 1. Bueno, a ya lo tengo, de aquí saco que b es igual a 1 menos 2a, es decir, 1 menos 2, es decir, menos 1. Ya tengo b. Y de aquí saco c, porque ya sé que a vale 1, b vale menos 1. Entonces me queda 2 menos 1 más c igual a 1.
entonces me queda que C es 0, ¿no? Profe, ¿no debería ser igual a 2A más B más C? ¿Debería ser igual a 2? A 2, exactamente. Gracias. A 2, aquí a 2, y entonces me queda que C vale 1, ¿no? Sí, 1. ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, solución particular y particular de x va a ser a es 1, entonces me queda x cuadrado, b es menos 1, entonces me queda menos x, y c es 1, entonces me queda más 1. Esa es la solución particular. ¿Ya? Fácil, ¿no? Ya, pero para completar el ejercicio, para que ya tengamos como una idea general de cómo resolver la EDO, porque lo que me pide es la solución general. Entonces ahora resuelvo la homogénea, que es lo que tuve que hacer al principio. ¿Okay? Ya, esta homogénea es media fea, yo creo, ¿eh? Porque creo que quedan coeficientes... Bueno, veamos. Ya tengo la solución particular, entonces para escribir la solución general, tratamos la EDO homogénea asociada. ¿Ya? Entonces, como consejo, siempre hacer esto al principio. ¿Eh? ¿Ya? Y voy a explicar por qué. Bueno, es un consejo general porque de hecho, por ejemplo, en el método de variación de parámetros hay que hacerlo antes, obligatoriamente. Fíjense que aquí para encontrar la particular no necesité resolver la homogénea, pero como me están pidiendo la solución general, necesito tratar la homogénea antes, ¿sí? Ya voy a resolver la homogénea, esto es fácil, ¿cierto? Lo que uno hace, la homogénea asociada es i segunda más i prima más i igual 0. ¿Ya? Entonces escribo esto, lo entiendo a través del polinomio característico. Me entrega una m cuadrado más m más 1 igual 0. Entonces busco las raíces del polinomio característico, ¿cierto? La m cuadrado viene de las dos derivadas, la m viene de la una derivada y el 1 viene de no derivar nada. Ya, ¿cuáles son las raíces? Entonces de aquí saco que m es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por a y por c, o sea, menos 4 partido por 2. Entonces efectivamente me quedan, las raíces van a ser menos 1, menos 1 medio más menos raíz de 3 y medios, ¿no? Son las raíces, lo que sugiere soluciones de forma exponencial y trigonométrica. Entonces, las soluciones de la homogénea o conjunto fundamental de soluciones de la homogénea va a ser I, digamos, I sub h de x va a ser C1 por la parte real va con la exponencial y la parte imaginaria va en la trigonométrica. Entonces va a quedar C1 por exponencial de menos 1 medio x por seno de raíz de 3 medios x más C2 exponencial de menos 1 medio x coseno de raíz de 3 medios x. Esa es la homogénea y por lo tanto, solución general, volviendo al inicio de esta clase, yo les dije, ¿cómo se escribe una solución general? Siempre tiene esta forma. Es C1 por una de la homogénea, más C2 por la otra de la homogénea, siempre linealmente independiente, más la particular. Entonces después de armar nomás. Ya encontré las dos homogéneas, ¿sí? Entonces la solución general de la EDO y de X va a ser esta que está aquí, la voy a anotar de nuevo, C1 e a la menos 1 medio X seno de raíz de 3 medios X, más C2 e a la menos 1 medio X coseno de raíz de 3 medios X, más la particular, y la particular fue la que encontré aquí, X cuadrado menos X más 1.
Entonces, de aquí en adelante ya estoy listo o lista para resolver un problema de valor inicial o resolver un problema de contorno, porque simplemente reemplazo en esta fórmula general el valor de las condiciones iniciales o de las condiciones de contorno. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, entonces hay una tablita que yo prefiero escribirla, que es básicamente cuáles son los tipos de soluciones que se sugieren dependiendo del lado derecho. ¿Ya? Ya, pero antes de ir con eso, porque eso lo voy a escribir y está en todos los libros, ¿eh? O sea, hay una sugerencia, dependiendo del lado derecho, si al lado derecho hay un polinomio, bueno, digámoslo así, tengo una EDO, digámoslo así, ¿no? Tengo I segunda más alfa, o digamos PI prima, más QI igual R, ¿ya? P y Q constante, P y Q constantes. Y R admisible, digamos, seno, coseno. Entonces, si R es un polinomio, entonces yo sugiero digámoslo así, si R es polinomio, si R es, por ejemplo, un polinomio, A0 más A1X más hasta ANX a la N, entonces se sugiere una solución I particular de la misma forma, A0 más A1X, etcétera, hasta ANX a la N, ¿sí? Donde estos son indeterminados. Entonces, si R es un seno, entonces se sugiere una I particular de la forma A seno de alfa X más B coseno de alfa X. Entonces aparece, tengo que considerar un coseno porque cuando derivar cosenos también hace aparecer senos. Entonces también necesito uno de esta forma. Y también si la sugerencia es un coseno de alfa X, lo mismo. Si al lado derecho tengo un coseno de alfa X, entonces también vale se sugiere una solución de este tipo. Yo voy a ir por parte. Si es exponencial, entonces también se sugiere una I particular de forma exponencial, con un coeficiente aquí. A e a la alfa X. Entonces el alfa es el mismo que me declara la función del lado derecho, y aquí está el coeficiente indeterminado. ¿Ya? Y después uno puede combinar. ¿Qué pasa si hay el lado derecho es un polinomio en X por seno de alfa X? Entonces la I particular que se sugiere es un polinomio, digámoslo así, polinomio mayúsculo, y este es un polinomio minúsculo que es dato, y este es un polinomio mayúscula que es con coeficiente indeterminado. Entonces, como que en el fondo si aparece combinado un polinomio con una trigonométrica, bueno, se combinan las soluciones particulares sugeridas. Entonces va a ser un polinomio 1, claro, va a ser un polinomio 1 por seno, más un polinomio 2 del orden del polinomio que aparece acá, por coseno. Y lo mismo si tengo un polinomio en X por coseno. Y así se van combinando. Si yo tengo un polinomio, si me piden si el lado izquierdo, perdón, el lado derecho es un polinomio por un exponencial, entonces va a ser un polinomio de incógnita por un exponencial. Y así sucesivamente. Eso lo vamos a escribir y está en todos lados, ¿ok? Entonces, para concluir, preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, entonces para concluir en esta clase voy a meterle un poco de miedo, ¿sí? Entonces, ahora, ojo, voy a hablar de lo que se conoce como el fenómeno de resonancia.
¿Ya? Que es bien choro, ¿eh? O sea, recibe su nombre de la física. Voy a explicarlo, pero hoy día no alcanzo a explicarlo. Solamente voy a dejar planteado el problema. Fíjense en este problema. Entonces, digámoslo así, ejercicio o ejemplo, encuentre la solución general de la siguiente DO. Y segunda más 4i' más 4i igual exponencial de menos 2x. ¿Ya? Nada raro. Nada raro hasta el momento. Nada raro hasta el momento. Veo la homogénea. Veamos la homogénea primero. ¿Ya? Entonces, si yo miro el polinomio característico asociado a la ecuación homogénea, me queda m cuadrado más 4m más 4 igual 0. Veo las raíces. Entonces, de aquí salgo que... claro, aquí yo puedo factorizar m más 2 al cuadrado igual 0. Entonces, m igual a 2 es la única raíz del polinomio característico. De aquí obtengo el conjunto fundamental de soluciones. El conjunto fundamental, ¿sí?, va a ser exponencial de menos 2x y x exponencial de menos 2x. Recuerden que esta x que está aquí aparece de la fórmula de Abel, cuando yo tengo una única raíz. Eso también lo vimos ayer. Pero fíjense, ya, está bien, Vicente. Ya, pero fíjense, ¿qué es lo que me dice el método? Yo puedo aplicar el método de coeficiente indeterminado en esta ecuación, porque los coeficientes son constantes y el lado derecho un exponencial. Pero fíjense lo que me dice el método. El método me dice, si aparece una exponencial al lado derecho, póngale un exponencial, con el mismo parámetro alfa allá arriba del exponencial. Ya, pues entonces si yo miro esto acá, ¿sí?, la tablita anterior me dice que solución sugerida tiene la forma i particular de x igual a por exponencial de menos 2x. Pero fíjense que exponencial de menos 2x resuelve la ecuación homogénea. Entonces, si yo reemplazo esto aquí, me queda 0 igual exponencial de menos 2x. No puedo resolver. Entonces ahí el método, hasta el momento se cae, pero hay una forma de resolverlo. Y eso es lo que voy a terminar explicando, yo creo, mañana un ratito antes de los ejercicios. ¿Ok? O la próxima semana, digamos. No tenemos por qué apurarnos. ¿Sí? No están apurados ustedes, ¿no? Quieren clase hasta el otro año, entonces no hay tanto apuro. Ya, este fenómeno de resonancia es muy interesante, tiene una concepción física detrás que voy a tratar de explicar. Y fíjense que el método hasta el momento se cae, después lo vamos a parchar. ¿Ok? Profe, Sí. ¿podría volver a explicar por qué se cae el método? Porque yo reemplazo aquí, mira, fíjate. Sí, yo reemplazo aquí. Entonces, volvamos a la tablita. La tablita me dice, oye, si al lado derecho hay una exponencial, reemplazo una exponencial. ¿Ya? Entonces, olvidémonos, estoy tapando con la mano, olvidémonos de esto por el momento. ¿Ya? Voy al método ciegamente, que fue lo que hice al principio. Fíjense que aquí, en este ejemplo, yo les dije, mira, voy a atacar directamente el problema sin mirar la homogénea primero. Por eso yo digo, primero hay que mirar la homogénea antes, justamente por el fenómeno de resonancia. Fíjate, voy ciegamente, ¿ya? Entonces el lado derecho me sugiere una i particular de la forma a por exponencial de menos 2x. ¿Ya? Y la EDO era i segunda más 4i' más 4i igual exponencial de menos 2x. ¿Ya? Estoy siguiendo la sugerencia del método. Reemplace una exponencial de la misma naturaleza al lado derecho con un coeficiente indeterminado por determinar. Reemplazo aquí. Fíjate. Ya, entonces la segunda derivada me queda 4a exponencial de menos 2x, ¿cierto? Entonces aquí me queda 4a exponencial de menos 2x, porque derivé dos veces esta. Entonces me aparece un menos 2 de la primera derivada, un menos 2 de la segunda, me queda 4. Más 4 veces menos 2 a e a la menos 2x,
¿cierto? Porque derivé, me aparece un menos 2 aquí, entonces me queda menos 8a e a la menos x. Y la última es reemplazar directo, más 4 veces e a la menos 2x. Eso tiene que ser igual a e a la menos 2x. Pero fíjate, aquí al lado izquierdo me quedó 4a. Claro, Profe, en el último término no le faltó el A. sí, me faltó el a. Ahí está. Entonces fíjense que al lado izquierdo me queda 4a menos 8a más 4a. 4a más 4a menos 8a es 0. Entonces al lado izquierdo me queda 0 igual e a la menos 2x. No, raro, contradictorio, no sirve. No puedo encontrar A. ¿Por qué sucede eso? Y eso es lo que llamamos fenómeno de resonancia. Fenómeno de resonancia se entiende como lo que se produce aquí es que el lado derecho aparece justamente en el conjunto fundamental de las soluciones de la ecuación homogénea. Fíjense, E a la menos 2x aparece como solución el conjunto fundamental. Entonces la propuesta no me sirve de nada en este caso. Fíjense que en el caso anterior, este polinomio no está en el conjunto fundamental de soluciones, son de naturaleza bien distinta. El conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea son estas exponenciales con trigonométrica, y el lado derecho un polinomio. No ocurre el fenómeno de resonancia. Pero aquí sí. El lado derecho aparece en el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, lo que no me permite aplicar directamente el método. ¿Ya? Pero lo vamos a parchar. Lo vamos a parchar. ¿Ok? ¿Ya? Ya. ¿Más preguntas? ¿Más Profe, preguntas? Sí. eh, cuando por ejemplo un número me acompaña en la segunda derivada de ahí, así como por ejemplo, Ya, solución, aquí le pongo un 7, ¿eso? sí, claro, ¿Ya? ahí qué tengo que hacer? Es que en este caso, de este método, no hace mucha diferencia. Tú reemplazáis nomás. Podéis reemplazar. Pero, por ejemplo, en el método de coeficiente indeterminado, de variación de parámetros, toda la fórmula que yo deduje era para la ecuación normalizada. Entonces, ahí, en ese caso, es mejor pasar dividiendo el 7, digamos, en este caso. Y por ejemplo, si fuera homogénea esa solución, o sea, divido el 7, ¿no? Claro, claro. O sea, insisto, en este caso, como uno reemplaza nomás, como uno dice, voy a la chunte, digamos, no va a importar, porque aquí ese 7, si tú te fijas en el ejercicio anterior, aquí va a haber un 7 al principio y vaya a poder resolver igual el sistema. ¿Ok? Pero, ¿ya? Pero en el método anterior, el de variación de parámetros, las fórmulas que yo deduje, las fórmulas que se deducen, son para la ecuación normalizada. Entonces, en ese caso hay que dividir. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, como consejo general, normaliza siempre. Ya. Cuando la cosa no tiene cero, digamos, cuando podéis dividir. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, si yo hubiese puesto x, y cuando x es cero no puedo dividir. Entonces hay que tener cuidado. Pero cuando la cosa es distinta de cero, podéis dividir, normalizar. Gracias, profe. Claro, ahora en este método de coeficiente indeterminado no influye tanto. Yo creo que no influye nada. Pero en el anterior sí. O sea, profe, yo creo que eso influiría igual en que el otro lado también va a estar dividido, el lado de la R también va a estar dividido por esa constante, entonces. Sí, pero debería llegar a la misma solución. Claro, como que Ah, ok. paso a paso son distintos, pero se va a llegar a la misma solución general. ¿Sí? Ya, entonces mañana ejercitamos los dos métodos para resolver, sin resonancia. En resonancia vamos a volver el martes, seguramente. A mí me interesa porque
como que no es tan mecánico y hay que pensar un poquito para resolver ese tipo de ejercicio, ¿ok? ¿Más preguntas? Profe, Sí. ¿sabe que me quedó una duda con el problema de contorno? Ya, sí. ¿No es cierto que, por ejemplo, primero partió como con la solución, por así decirlo, de I de X de la constante 1 por el coseno más la constante 2 por el seno? Sí, ¿Por qué después solo quedó con el seno? porque fíjate que aquí me dice, estas dos ecuaciones me dicen lo mismo, C1 es 0. Y C2 puede ser cualquier cosa, fíjate, porque queda C2 por 0. Sí, C2 no está determinado. C2 es libre. Y como la solución, yo escribí la solución general como C1 por coseno más C2 por seno, C1 mata el coseno y C2 queda libre. Entonces la solución, esto es solución de este problema para cualquier C. Tú puedes reemplazar cualquier C y te da solución de esto. profe, entonces, por ejemplo, en cualquier problema donde nuestra constante como que queda libre, ¿esa sería la solución, por así decirlo, o no? Claro, y hay infinita entonces. Ya. Porque claro, cualquier C, con cualquier C es solución. Mm. ¿Más preguntas? Profe, ¿por qué usted decía que realizáramos antes lo de la solución particular? Si aparece ese Homogénea, problema de resonancia. la Sí. de la Ah, homogénea. usted decía, ya, sí, y ahora tiene sentido. Sí, lo de la homogénea. Porque justamente para ver, porque uno dice, uno resuelve la homogénea primero, y si el conjunto fundamental, si el lado derecho está en el conjunto fundamental, hay resonancia. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, si aquí yo hubiese puesto exponencial de menos 3x, no hay resonancia. Oye, pero son exponenciales. Bueno, pero una exponencial de menos 3x y otra exponencial de menos 2x. En este caso no hay resonancia y uno aplica el método. Y la solución sugerida va a ser de la forma a a la menos 3x. Y no va a haber resonancia. Y uno va a poder resolver esta ecuación. No se va a morir el lado izquierdo. Porque son independientes, Claro, linealmente son independientes. ¿no? linealmente independientes. Exacto, muy bien. Pero en este caso no. En este caso hay resonancia. Entonces, por eso siempre es recomendable mirar la homogénea primero, porque te dice, ¿hay peligro o no hay peligro? ¿Hay resonancia o no? Profe, ¿hay posibilidad de que usted pueda poner los resultados o sea, no sé si los tiene o no, pero de la guía? Es que ayer estaba haciendo uno de la guía y me dio una integral que no era imposible hacerla. Incluso la busqué en una calculadora de internet de integral y no la pude hacer. Entonces no sé si habrá Ya. algún error en alguna. Mándamelo. Pero es difícil. O sea, yo lo que estaba pensando es que ustedes mismos dieran la respuesta. O sea, sí, Me pero envía, es que esa en volada esa pregunta tiene algún error puede o yo ser, puede soy muy ser. capaz de integrales, pero no creo, porque No, igual lo no, revisé caleta, sí. no puede ser. O sea, eh, no te calenté la cabeza, no te calenté la cabeza si queda una cosa muy corchuda y estás como más o menos seguro Sí, de que no porque cometiste error. queda Eh, como secante, integral de secante cuadrado partido x cuarto, x No, a la no, cuarta. Y imposible. no, No. ¿Qué pregunta era? era la primera del ítem 2. Era cuando sacabais la B, para sacar con el método Abel. ¿Me podéis mandar un mail con el número de la pregunta? Ya creo que era, o sea, un amigo, yo estaba hablando con un amigo y él me dice, no alcancé a hacer la B de ese ítem, pero me decía que la B también era como, Puede ser. que tiene como 4 preguntas, si pudiera revisar ese ítem, en realidad. Ya, pero es que no. ¿De qué guía es? ¿De qué semana? Perdón, la última que subió, de la semana 6, la que tenía dedos de segundo grado. Ya, la última guía. En la última guía, Sí, ¿qué ejercicio? el ítem 2, Ítem 2, ok. que tiene como 4 ejercicios que Ah, ya, nos ya. dan una EDO de segundo grado y una solución, y tengo que sacar la otra. Ah, ya, ya. Y son bien corchudos algunos. Ya.
No se caliente la cabeza, o sea, si está muy peludo, vayan a los de los libros, digamos. Hay infinitos ejercicios. Pero voy a mirarlo, ¿ok? Vale, profe. ¿Más preguntas? Bueno, voy a parar aquí.